Vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 9. Así que pueden ir a su Biblia. Pero antes voy a necesitar la ayuda de 3 valientes o mujeres, ¿cómo sería en término mujer? O mujeres valientes también. Valientes. Quiero ver, como hay más niñas, van a ser 2 niñas y un hombre. Así que les voy a dar 20 segundos en lo que bajo para que decidan quién va a venir, si no vamos a ir a dedocráticamente. Voy a necesitar su ayuda. Van a tener una dulce recompensa, así que no se preocupen. Hay una dulce recompensa para los que participen. De este módulo, ¿alguna mujer que quiera participar? Así, de manera... Ok, en este módulo, ¿alguna niña que quiera participar? Niña. ¿Aquí? Ok, entonces nos vamos a ir así democráticamente. Voy a decir un nombre de alguna niña y si está en ese módulo, esa va a participar y me va a ayudar. Quiero ver, ¿hay alguna niña que se llame Ale en este módulo? ¿Alejandra? ¿Ale? ¿Nadie? Ok. En este módulo, ¿hay alguna niña que se llame Ale? Vaya, venite Ale. Quiero ver, ¿a quién querías pasar? ¿Cómo se llama tu amigo? Cristian, vení, ayúdame, Cristian. No, hombre, si no te va a pasar nada, va a ser rápido, vení. Dale, sin miedo. O vengan los dos, vaya, para que se sientan acuerpados, los dos amigos. Ah, le da pena, ok. Vamos a ver, quiero ver un hombre valiente. Porque todos agachan la cabeza. Porque ahorita todos están así y no están leyendo la Biblia. Entonces, por favor, no van a hacer nada del otro mundo. Solo sí voy a necesitar su ayuda. Quiero ver. Gabo, ¿cómo se llama tu amigo de la par? Rubén, vení Rubén. Vení decorado. Ok. Quédate de este lado. Salieron más valientes los hombres. Ponete estos, por favor. Ale, ponete estos. Rubén, ponete estos, porfa. Tenemos a Ale, a Corado y a Rubén. Que me cuesta decir tu nombre, Corro. Es que es difícil. Ok, quiero que se lo pongan y así les voy a explicar la dinámica. Sí, pónganselo. ¿Cuántos dedos ves, Rubén? ¿Ah? Corado, ¿cuántos ves? 3. Ale, ¿cuántos dedos ves? Nada, ok. Por favor, yo les voy a mostrar a ustedes lo que tengo en mi caja misteriosa, pero ustedes no pueden decir lo que hay ahí. Ellos, a partir de ese momento, son ciegos. Entonces voy a buscar, ellos van a tocar lo que yo les voy a mostrar a ustedes y tienen que adivinar. Ojo, me tienen que dar características de lo que está tocando. Me tienen que decir, es suave, tiene una textura viscosa, me mojó las manos, parece esto. Me van a ir explicando un poco. Yo les voy a mostrar a ustedes. Son cosas totalmente difíciles de adivinar. Así que cuando yo les muestre, ustedes háganle, uy, guácala o algo, porque lo que van a tocar ellos, pobrecitos. El primer objeto que ellos van a tocar es el segundo objeto es peligrosísimo, cuidado, se pueden cortar. Y el tercer objeto es, ok, ¿están listos? Vamos a comenzar con Ale. Pues, no te asustes, Ale. Dame tu mano izquierda, por favor. Ok, hacia adelante. Ahí tenés una caja. Comenzá a tocar. Dame una característica del objeto que estás tocando. Es pegajoso, dice Ale. Ok, ¿qué más? Se siente como que tiene algo adentro. ¿Qué más, Ale? Es como un juguete. ¿Qué juguete es? Un chucho. ¿Cuáles son los chuchos largos? Un chucho largo dice que es. Uno de los de Toy Story. ¿Cuál es ese chucho largo de los de Toy Story? Ni yo. Pero sí. Vamos a decir que Ale sí lo adivinó. No te quites todavía. Le vamos a dar a Corado este.
Tené cuidado porque ese quizás sea el más peligroso. Mano izquierda. Ajá. Textura. Es una figura. Ajá. Ajá, miren, rápido, es un dinosaurio. Inteligente, Conrado. Ok. Yo creo que este va a ser un poquito difícil. Pobre Rubén. Más con esa camisa. Porque del City somos aquí. Ok, vamos Rubén. Mano izquierda. Aquí está, una cajita. Pero tu mano va aquí arriba. ¿Listo? Un huevo. Ok. ¿Qué figura? Tiene una figura. Le has atinado. Es un huevo de Pascua. Ok. Los tres andan muy bien. Pueden quitarse los antifaz. Los tres han adivinado. Y por la ayuda para que estén endulzándose en el culto, les voy a regalar unas gomitas. Pueden poner aquí los antifaces. Ya vamos a entender por qué. ¿Por qué comenzamos así? ¿Por qué esa introducción? Ok. ¿Estamos listos? Vamos al capítulo 9 del libro de Juan. La historia que hoy vamos a ver es una historia muy particular. Ojo, la introducción que hemos dado, imagínense, ¿por qué la hice así? Quiero que se pongan en la posición de alguien que por todo lo que ha vivido no puede ver. Y ¿qué sintieron al principio los que pasaron? ¿Qué creen que sintieron al saber qué iban a tocar? ¿Cuáles eran las interrogantes que tenían en su mente? ¿Que podría ser algo asqueroso? ¿Que podría ser algo peligroso? ¿Tenían miedo quizás? ¿Tuviste miedo, Rubén? ¿Un poquito? Ok, Ale, ¿tuviste miedo? Sí, un poquito. Ok, entonces imagínense vivir con miedo porque no sabemos hacia dónde caminar, porque no sabemos qué está enfrente de nosotros realmente. La historia que hoy vamos a ver, el tema para esta predicación es la única cura para nuestra ceguera. La única cura para nuestra ceguera. Y vamos a estar en Juan desde el verso 1 avanzando hasta el verso 41. ¿Cuál era la idea de esto? Obviamente eran objetos fáciles, pero era que ustedes pudieran sentir la dificultad de tocar algún objeto o querer adivinar qué es un objeto si no lo hemos visto. Obviamente los que pasaron tenían una idea de cómo se ve un dinosaurio, de cómo se ve un perro, de cómo se ve un huevo. Pero alguien que nació completamente ciego, ¿cómo va a poder tener una idea si no tiene una pista de lo que va a tocar? El personaje que hoy vamos a estudiar, y vamos a nuestros primeros versos en Juan. Esa historia es Jesús sanando a un ciego de nacimiento. Donde están, inclinen su rostro, cierren sus ojos. Señor, gracias por darnos de tu palabra. Señor, te pedimos una doble porción de tu espíritu. Que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre. Te pedimos que bendigas lo que hoy tienes para nosotros. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que hoy estamos acá, Padre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vámonos al verso 9. Vamos a leer al capítulo 9, verso 1. Vamos a leer los primeros 5 versos. Dice el primer verso: al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
Ojo, si quieren subrayen porque comenzamos con una interrogante bastante fuerte. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que soy en el mundo, luz soy del mundo. Ok, vamos a interpretar, vamos a hablar un poquito. ¿Qué es lo primero que notamos en este hombre? ¿Ah? Ajá. ¿Qué es lo primero que vemos? Que está ciego, que tiene una enfermedad. Pero esta enfermedad era parte importante para el plan de Dios. Esta enfermedad tiene un propósito. Esta enfermedad conlleva algo importante para que el plan de Dios se desarrolle. ¿Y por qué decimos eso? Muchas veces pensamos, ¿por qué Dios permitió que un hombre nazca ciego? Muchos no lo vamos a entender. ¿Qué pasaría? No sé si alguno de ustedes tiene un familiar que nació ciego o nació con alguna enfermedad. Es difícil de comprender por qué nació así. Quizás nos preguntamos, muchas veces lo primero que hacemos es decir, no, quizás la mamá no se alimentaba bien. Comenzamos a juzgar el por qué o creemos tener la razón sobre el por qué esa persona nació así. Pero lejos de la queja, lejos de revelar nuestro corazón contra Dios, esta enfermedad de este ciego sí tenía un punto de partida, que era que el Señor se glorificara. ¿Por qué es tan difícil aceptar las situaciones difíciles en nuestra vida? ¿Por qué es tan difícil aceptar que tenemos a un hijo que está enfermo? ¿Por qué es tan difícil aceptar? Miren, saben, creo que el Señor me habló mucho a través de esta predicación, porque los que tienen hijos, y hoy puedo decir hoy que ya tengo un pequeño, es como se llama, es frustrante cuando nuestro hijo se enferma. ¿Por qué? Porque no queremos que se enferme, porque como papás hacemos todo lo necesario para que nuestro hijo no se enferme. Le cuidamos, le limpiamos las manos, pero sorpresa, siempre se enferman. Por más cuidado que le hagamos, siempre se enferman. Pero es frustrante para uno como papá tener que ver a un hijo enfermo. Y saben, mientras leía y mientras profundizaba en esto, me sentí un poco como los discípulos. Porque los discípulos vienen y comienzan dándole una aseveración fuerte al Señor. Jesús, ¿quién fue el que pecó? ¿Sus papás pecaron? ¿Por eso nació así? ¿Por el pecado de ellos? Cuando un hijo se enferma es como, quizás no lo cuide bien y por eso ahora está enfermo. Los discípulos estaban ciegos en este momento. No veían realmente un panorama amplio de lo que el Señor Jesús les quería mostrar. ¿Y qué era eso? El Señor Jesús les dice que esta enfermedad no es consecuencia del pecado. Esta enfermedad no tiene nada que ver con sus papás ni con Él, sino que tiene un propósito y es glorificar a Dios a través de este ciego. Obviamente, como les decía antes, cuando un familiar o cuando alguien se enferma o cuando nos pasa algo, tenemos la tendencia a juzgar el por qué nos está pasando algo. Yo estaba escuchando, hay un predicador que me gusta que mencionaba y decía que le dolía el estómago en la noche, que le dolía mucho y comenzó a decir, no, esto es porque no fui al culto, esto es porque no hice lo que correspondía. Y decía él, no todo es consecuencia de algo. Obviamente comiste mal, te va a doler el estómago. Y hay cristianos que muchas veces nos vemos confrontados en medio de los problemas y queremos culpar a alguien. Y no nos damos cuenta que cuando estamos buscando un culpable, estamos revelando lo que hay en nuestro corazón, lo que nuestro corazón está sintiendo en ese momento. En cuanto a este caso, sus palabras son terminantes. Dice, no es que pecó este ni sus padres. Si tenemos algún familiar o un ser querido que ha pasado por algún problema o ha pasado por alguna enfermedad,
alguna tragedia o alguna desgracia, no olviden algo importante en medio de eso. Dios tiene el control de cualquier situación. No importa lo difícil que parezca en ese momento, Dios está en control de eso. No dice una edad, pero imaginemos cuántos años ha pasado este ciego así. Pero Dios tiene el control de esa situación. Dios estaba a punto de hacer un milagro a través de la vida de él. Quizás a menudo no comprendamos el por qué, pero Dios tiene el control. Incluso si ustedes van al verso 4, la ceguera, en este caso, tiene una afirmación y fue permitida para que la obra de Dios se manifestara. Esto no había entrado en la mente de los discípulos. Lo primero que hicieron los discípulos fue acusar, fue buscar un culpable de lo que este ciego estaba pasando. Pero nunca pensaron, quizás le va a servir al Señor para darnos una lección. Siempre Jesús buscaba las formas de confortar el corazón de sus discípulos, dando lecciones que no podían comprender. Luego dice, si vamos leyendo en los versos 6 en adelante, dice que, dicho esto, escupió en la tierra e hizo todo con la saliva y untó lodo en los ojos del ciego y le dijo, ven, levántate, ve a lavarte al estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que estaban ahí, visto que era ciego, decían, ¿no es ese el que se sentaba y mendigaba? Era ciego, decían. Unos decían, él es, y otros, se parece. Y él decía, sí, soy yo. Respondió él a aquel hombre que se llamaba Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Vamos a comenzar a ver esta trama, esta historia. Si tenemos una enfermedad, si tenemos un milagro del Señor Jesús, tenemos el porqué, pero vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Ahora vemos lo primero que pasa cuando sucede un milagro. Comienzan a salir los incrédulos, comienzan a salir esas personas que cuando ven que ustedes o yo transformamos nuestro corazón hacia el Señor, comienzan a hablar, ya va para Icon. Si a esa hora iba para otro lado. Ya va el hermano para el culto el domingo. Si el domingo lo ocupaba para ir a otro lado. Cuando nosotros cuando el Señor comienza a limpiar nuestros pecados, nosotros comenzamos a atesorar muchas cosas en la obra. Y comenzamos a dejar el mundo atrás. Ahora, siempre van a haber personas incrédulas, siempre van a haber estas personas que así como al ciego lo comenzaron a juzgar, que así como al ciego, después que el Señor lo restauró, comenzaron a criticarlo, comenzaron a criticar el milagro y comenzaron a ver con incredulidad lo grande que el Señor era. Pero hay algo más en todo esto, no solo hay crítica, sino hay un poco de creatividad de Dios al hacer este milagro. ¿Por qué es tan creativo? Imagínense, ¿qué fue lo que tomó para darle sanidad a un ciego de toda la vida? Kevin, yo sé que vos estudias medicina. Para la medicina, ¿es posible que con un poco de lodo curemos a alguien que es totalmente ciego? No hay forma. Imagínense qué creativo es Dios, que usó algo tan X para mostrar su milagro. Escupió en sus manos, juntó la tierra y la puso en sus ojos. Anda, lavate, y ahí viene el milagro. El ciego se lava, recibe la vista y regresa donde estaba Jesús y sus discípulos. En otras ocasiones el Señor había ocupado diferentes formas para hacer milagros. Ya había sanado a un ciego, pero cuando sanó al otro ciego le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Lo ha hecho de diferentes formas, pero Dios tiene métodos asombrosos
y distintos para acercarse a nosotros. No importa qué tan lleno de lodo esté nuestro corazón, no importa qué tan oscuro haya sido nuestro pasado, Dios tiene formas diferentes de acercarse a nosotros. Y ya van a ver la alegoría que vamos a ir viendo con el lodo y con la saliva. De ahí nos dice también que Dios responde nuestras oraciones a su manera. O a alguien Dios le ha dado respuesta a una petición como usted la ha querido. Así que yo quiero que el Señor me responda A, B, C. Pero el Señor me responde X, Y, Z. Dios responde nuestras oraciones a nuestra manera, a su manera. Esto es también con los milagros. Dios hace los milagros a su manera. Él es soberano y tiene el derecho de respondernos como y cuando quiera, no por capricho, sino porque es parte del plan de su amor. En el caso de este ciego hay un significado simbólico a su sanidad. ¿Cuál es ese significado simbólico? El barro, ¿qué quiere decir el barro? El barro es el símbolo del pecado, el que cubre nuestros ojos, el que no nos deja ver al ser humano, el símbolo de la ceguera espiritual. El pecado ensucia y mancha y hace que el hombre no pueda ver lo que está frente a sus ojos. El mundo ensucia y mancha sus corazones. ¿Qué de lógico tiene que hayan 50 jóvenes escuchando la palabra de Dios? Si hay calor, si hay podemos ir al cine ahorita, podemos salir con nuestros amigos, podemos ir a jugar fútbol, podemos hacer cualquier cosa, pero ¿qué lógica tiene que ustedes hoy estén escuchando la palabra de Dios? Porque el mundo quiere seguir ensuciando su corazón. El mundo quiere que ustedes tengan ese lodo en sus ojos y que no puedan ver lo espiritual de las cosas. El mundo quiere que ustedes se aparten y se hagan ciegos para siempre. Cuando Jesús le puso al ciego el lodo, le estaba dando les estaba diciendo: ahora está sucio, ahora tus ojos realmente están sintiendo que tenés algo que no te deja ver. Por primera vez, al ponerle el lodo, él estaba sintiendo algo que le estorbara su visión. Pero viene y le dice: ahora que sabes que en verdad eres ciego, ve al estanque del Siloé y límpiate. Y dice que el Señor dice que se fue, se limpió. Imagínense ese momento donde toma el agua en el estanque, se limpia los ojos y por primera vez comienza a ver a esas personas, comienza a ver a sus papás como son físicamente, comienza a ver a todos esos que lo están criticando. Creo que cuando el Señor cumple o da respuesta a una oración, no nos importa todo lo que está a nuestro alrededor, sino que estamos felices por lo que el Señor ha hecho. Imagínense, este ciego de toda la vida se encontraba tan feliz que lo que comenzó a hacer era a decir: Jesús me salvó, Jesús me salvó. Fue en todo el pueblo diciendo: Jesús fue el culpable de mi sanación. ¿Y qué hizo? Agarró lodo, lo escupió y me lo puso en los ojos y me fui a lavar. Y ahora puedo ver. ¿Cómo es posible que ahora con ese acto tan insignificante pueda ver? Esa fue la forma en la que los fariseos comenzaron a ver el milagro de Dios. Esa fue la forma en que los incrédulos comenzaron a cuestionar el poder y la soberanía de nuestro Dios. Porque para nuestro Dios no hay nada imposible. No importa la forma, no importa el cuándo, no importa el tiempo. Dios es soberano y va a cumplir lo que su corazón les pida. ¿Saben? Dice que iba nuevamente el ciego y comenzaron todos a criticar, todos comenzaron a preguntar. Luego la gente comenzó y le decía: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? El ex ciego dijo: ya les conté, aquel hombre que se llama Jesús me puso lodo. Y así repitió la historia. Si ustedes van al texto, van a ver en el verso 13 y dice: y llevaron ante los fariseos a aquel que había sido ciego. Ojo, era el día de reposo cuando Jesús había hecho este lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos:
cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían en ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo que es profeta. ¿Qué es lo más común cuando somos nuevos creyentes? ¿Cómo ven a Jesús cuando estás comenzando a caminar con Dios? ¿Cómo se ve Dios? ¿Cómo se ve Dios para alguien que apenas lo está conociendo? Jesús puede ser un hombre del cual hay buenas historias, del cual hace buenos milagros, pero ¿qué pasa cuando realmente Dios afecta nuestra vida? Cuando Dios viene y toca nuestro corazón y hace que ese lodo que estaba ahí se vuelva en gozo, se vuelva en amor. ¿Qué pasa cuando somos afectados por Dios? Si notaron algo, este ciego ya comenzó describiendo a Jesús. Primero, ¿cómo lo describe? En los primeros 5 versos ocupa una palabra acerca de Jesús y lo describe como un hombre. Dice, es un hombre. Ahora, ya en el verso, después de la interrogación de los fariseos, ya dice que es un profeta. Ya lleva 2 descripciones, hombre y profeta. Y al ver esta historia es como, ok, Dios hizo un milagro, ahora vemos que este testifica de lo que el Señor hizo, está feliz, puede ver. Es como cuando nosotros venimos a la iglesia, conocemos al Señor, comenzamos a caminar en el Señor. Después de que aceptamos al Señor, queremos involucrarnos en un ministerio. Después de que estamos en el ministerio, queremos crecer en el ministerio. ¿Se acaban los problemas cuando conocemos al Señor? Conocer al Señor es sinónimo de decir, ya no voy a tener problemas. Alguno que ya aceptó al Señor y dice, no hombre, yo desde que acepté al Señor no he tenido ningún problema. Siempre siguen habiendo problemas. Este ciego, después de su milagro, comenzó a ser perseguido por lo que Jesús había hecho en su vida. Este ciego, después de lo que pasó, comenzó a tener problemas, no solo con los fariseos que comenzaron a increparlo y a preguntarle 1, 2, 3 veces, sino que más adelante vamos a ver cómo sus papás también se ponen en contra de él. Dice, este ciego recibió un regalo inimaginable. Imagínense recibir esta sanación. ¿Y qué fue lo que hizo? No dejó de repetir y de decir quién lo había sanado. No dejó de glorificar quién había hecho este milagro. Pero eso le trajo consecuencias. Fue señalado, fue escondido por sus padres, fue perseguido por los fariseos. Pero él tiene una característica. No dejó de compartir el mensaje de Dios sin importar las consecuencias. No dejó de decir a quién daba la honra y la gloria de lo que había cambiado en su vida. Nunca se rindió. Si ustedes van al verso 17, y entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres y le dijeron, y le preguntaron, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él hablará por sí mismo.
Imagínense qué difícil situación. Recibí un milagro, conocí al Señor, me estoy involucrando en el ministerio y cuando estoy involucrado en el ministerio comienzo a sufrir persecución por seguir a Cristo. Cuando reconozco que Dios es más que un hombre, que es un profeta, ahora se vienen los problemas para mi vida. Ahora se viene el hecho que ni mis papás me van a creer para dónde voy. ¿Y a dónde vas, Roberto? Para la iglesia. Ah, seguro. Seguro que ahorita sábado a las 3 de la tarde vas para la iglesia. Sus padres le dieron la espalda entre los fariseos. No lograron defender a su hijo de lo que estaba pasando. Pero también si se fueron acuciosos en la lectura, hay un dato que los fariseos quieren mencionar acá. ¿Cuál es ese dato? ¿Y dónde ellos querían? Porque si estamos viendo la situación, los fariseos lo que querían hacer es crear confusión entre los que habían visto el milagro. ¿Y cuál es ese dato curioso? Ah, Jesús sanó en sábado. Y ahí comenzaron a querer meter más problemas. No estaban viendo la grandeza de Dios, no estaban viendo la grandeza del milagro, sino que buscaban desmerecer lo glorioso que es nuestro Dios. Pero nosotros no nos vamos a centrar en eso. Nosotros vamos a dejar lo religioso por darnos cuenta de lo importante. ¿Qué es lo importante para nosotros? ¿Cómo es que la ceguera espiritual es tan importante para mi vida? ¿Será que este mundo está en contra de Jesús? ¿Será que este mundo vamos a ser atacados como cristianos? ¿Qué nos toca como cristianos ahora? ¿Qué nos toca después de que el Señor ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida? ¿Qué viene después? Permanecer en lo que creemos, permanecer en lo que Dios ya hizo por ustedes. Yo sé, ya aquí hay varios que ya tenemos años de estar en la iglesia. Recordar que el Señor ya limpió ese corazón lleno de lodo, que ahora nos toca perseverar. No va a ser fácil, no va a ser un camino de flores, pero tenemos que perseverar en lo que Dios tiene para nosotros. Si ustedes ven ese verso 17, cuando le preguntaban, él afirmar que Jesús era un profeta, iba como esa fe del ciego en aumento. Pasó de un simple mortal ahora a un profeta, iba de menos a más creyendo en el Señor. Luego, los fariseos siguieron atacando al punto que atacaron a los padres. Los padres le dijeron fácilmente, es como que yo agarrara a Miguel, ya tenés más de 18 años, ¿verdad? Ya puede pelear contra la vida. ¿Qué dijeron los papás del ciego? Ya es mayor de edad, pregúntenle a él. En vez de estar felices por lo que Dios había hecho, le tiraron la bola y ahí vean qué hace él. Entonces dice en el verso 24, entonces volvieron a llamar. ¿Cuántas veces han llamado al ciego? Esta es la tercera. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces le respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Este ciego me llega porque es bien puntual, no hace más las cosas, sino que es puntual. A mí no me interesa lo que ustedes digan de él, yo ahora estoy creyendo en él y gracias a él yo ya veo. Si ustedes no quieren creer, es su problema, pero yo veo gracias a él. Los fariseos eran incapaces de explicar este milagro de Jesús. Por lo tanto, incluso se querían volver blasfemos en contra del Hijo de Dios. Luego de hablar con los padres, lo vuelven a llamar, no logran comprender lo poderoso del Señor y no es lo que vivimos
en el día con día. Imagínense, más de alguno aquí tenemos un familiar que el Señor lo ha sanado de una enfermedad. O conocemos al amigo de un amigo que ha sido sano de una enfermedad terminal. ¿Cómo explicamos eso? El hombre solo pasaba orando. El hombre pasaba buscando al Señor. ¿A quién le atribuimos el hecho? A Dios. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo le explicamos al mundo que nosotros tenemos un Dios que es poderoso y que controla nuestra vida y que todo lo que nos pase es por su voluntad? Este ciego nos da su testimonio corto y tajante. Veo por él, no hay otra razón. Los fariseos normalmente se ponen en esa posición acusatoria, querer desmerecer todo lo que nuestro Señor hace. El ciego no era alguien preparado. Todos sabemos que los fariseos se preparaban para poder enseñar en las sinagogas. Entonces eran conocedores de la ley, eran conocedores de lo que pasaba en el momento. El ciego no era alguien preparado y en su sencillez dio testimonio del poder de Jesús. Vamos al verso 35. Dice el verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. ¿Saben qué es lo que normalmente hacen nuestros amigos del mundo cuando nosotros nos hacemos cristianos? Nos critican y cierran las puertas. Nos critican y ya no somos invitados a esas cosas que ellos hacían. Ya no somos invitados a la casa de nuestro amigo porque ahora yo le digo, llego después de la iglesia. Ya no voy a poder actuar de la misma forma, piensan ellos. ¿Qué hicieron con este ciego? Lo echaron. ¿Qué hizo el Señor? Lo buscó, lo encontró y abrió su corazón. ¿Qué nos quiere decir esto? No importa cuántas veces el mundo los haya rechazado. Dios tiene las puertas abiertas para que ustedes lo busquen. No importa que el mundo nos bote. El Señor está dispuesto a encontrarnos sin importar el qué. Luego dice el verso 37. Aquí vemos cuando Jesús se revela al ciego. ¿Y qué hace el ciego? Le recibe como el verdadero Hijo de Dios. Luego en el 38, ¿qué hace el ciego? Cuando ya sabe que Él es Dios, le cree. Y no anduvo dándole vueltas, simplemente creyó. Y su expresión es corta. Pues le has visto y Él ha hablado contigo. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Saben? Mientras preparaba y estaba leyendo esto, muchas veces queremos presentar a Jesús con grandes palabras, con un montón de adornos. Pero Jesús es ese que los está buscando constantemente y que no se aparta de ustedes. Jesús es ese cuando ustedes están solos en su cuarto, cuando ustedes piensan que nadie los ve, Él está ahí cuidándolos. Él está ahí sobando sus cabezas, preocupándose por ustedes. Pero ¿saben qué hace el mundo? El mundo lo que quiere es que ustedes no tengan esa vista clara de Él. Quiere que sean ciegos para que no puedan ver la gloria que hay en Él.
¿Saben? Preparando esto, encontré el significado de esto porque no lo escuché cuando lo explicaron. Y la palabra proskineo significa postrarse en reverencia para adorar. Y eso fue precisamente lo que hizo este hombre. Una vez creyó en él, se postró y le adoró. No hubo más. Creyó y le adoró. El verso 38 lo dice. Y dijo, creo en el Señor y le adoré. Jesús dejó que este hombre lo adorara, que este nuevo creyente entregara su corazón. Y si vemos el verso 38, podemos decir que ahora su fe que comenzó en un hombre común, su fe que pasó por un profeta, ahora su fe está en el Hijo de Dios. Se está graduando de manera gradual, valga la redundancia, ha ido conociendo a Jesús y ahora cree en Él. No sé no sé cuánto tiempo tienen ustedes caminando con el Señor. No sé si van en esas mismas etapas que este ciego. El Señor ya lo sacó de algo, el Señor ya cambió sus vidas, ya pueden glorificarlo a Él por lo que ha hecho en sus vidas, pero aún todavía no hemos dado ese paso de que nuestra fe siga creciendo y que podamos ver el panorama amplio de lo que tiene para nosotros. Ojo, este ciego creyó en Él, pero también nos deja una advertencia del Señor para aquellos que estamos rebeldes, para aquellos que nos es difícil creer. Dice el verso 39, y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, para los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es una advertencia la que hace el Señor a ellos. El Señor les está advirtiendo a estos fariseos que su rebeldía y el creerse sabios, el creerse que todo lo pueden, los hace permanecer en pecado, los hace permanecer en esa ceguera y en esa condenación. Jesús básicamente nos dice que vino a juzgar, pero también nos recuerda la importancia de ser humildes y de reconocer nuestra condición como ciegos espirituales. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos y reconocemos? Cambiamos nuestra actitud. ¿Qué pasó con este ciego? Reconoció y creyó. Sus pecados fueron perdonados. Comenzó a ver qué necesita Jesús de ustedes. Que reconozcan que están ciegos espiritualmente. Que reconozcamos que aún hay lodo en nuestros ojos y que no podemos ver ese panorama amplio. Jesús no solo mostró sanación a la ceguera de este hombre, sino también lo liberó de ser un hombre ciego espiritualmente. Le mostró su mensaje y creyó. Pero en cambio los fariseos vieron su mensaje, vieron sus milagros y no quisieron creer en el Señor. Porfa, cuidémonos de creernos fariseos, que todos lo sabemos, que no hay nadie más que tiene la razón más que yo, porque podemos conocer toda la Biblia, porque los fariseos la conocían, los fariseos la practicaban, los fariseos lo decían en las sinagogas, pero realmente en su corazón no estaba. Entonces cuidado de llegar a ser como estos fariseos. Seamos humildes y guardémonos para nuestro Señor y reconozcámoslo en nuestras vidas. Y termino con eso. Muchas veces el ser cristiano es sinónimo de que vamos a ser perseguidos por su causa. Pero el Señor es claro. Cuando abrimos nuestro corazón,
cuando cambiamos nuestra vida por estar con Él, Él va a respaldar nuestros pasos. No va a ser fácil, no va a ser la solución, pero ahora estamos en su voluntad. Ahora todo lo que hacemos es porque el Señor desea que así sea. ¿Saben? Cuando estaba preparando esta enseñanza, fue bien, el Señor tocó algo en mi vida. Bueno, todos conocen a mi hijo, tiene 2 años y cada vez que se enferma yo me frustro, en primer lugar porque detesto los hospitales. Perdón, Kevin. Odio los hospitales, como no tienen una idea, me caen mal y son el peor lugar para mí. Si me quieren ver con cara de susto, llévenme a un hospital. Los detesto. Hoy fuimos a pasar consulta con el niño de rutina y el doctor nos dijo, vamos a, vamos a darle ciertas medicinas, vamos a ver cómo evoluciona y si no, vamos a tener que tener una operación pequeña. Cuando me dijo eso, mi esposa me dijo, ¿querés preguntarle algo? No, gracias. O sea, yo lo que quería era irme de ese lugar. Porque en mi mente no cabe ver sufrir a mi hijo por cualquier cosa que sea. Sea que se raspó, sea que le duela algo. En mi mente no cabe ver el sufrimiento de él. Pero cuando estaba estudiando para lo que hoy quería compartir con ustedes, el Señor tocó mi corazón. Y en el hecho de que todo lo que nosotros como cristianos vivimos es porque Dios lo quiere en su voluntad y que por medio de esto Él se va a glorificar. Yo platicaba con Marcos y le decía, quiero ver qué es lo que el Señor tiene para enseñarme a través de las enfermedades de mi hijo, a través de cuando le pasa algo, porque me cuesta verlo. Quizás ustedes tengan a alguien que amen mucho, que a cada rato se les enferma o que está pasando por una situación difícil. Vean qué es lo que el Señor quiere mostrarles a través de esa situación. En mi caso, les puedo decir que el Señor quiere que doble más las rodillas. Quiere que tenga un tiempo de intimidad más cercano con Él. Porque obviamente a ninguno nos gusta sufrir. Pero esa historia del ciego reconfortó mi corazón. Porque sí que el Señor obra de maneras y con métodos totalmente diferentes a los que yo creo que puede pasar. Así que oremos.